Ayer se suspendió en la Asamblea Departamental el estudio del Estatuto de Rentas porque consideraron los diputados o algún sector de la Diputación que no se reunían los requisitos para hacer el estudio como debería ser. El estudio de este estatuto se requiere un análisis de los 600 artículos, artículos por artículo, pero un sector de la bancada pretendía que se votara en bloque, situación que no fue permitida y se fue a votación, lo cual permitió que ese proyecto se suspendiera. A partir de hoy, la Asamblea, en otro premio y reconocimiento, será convocada extras hasta el 30 de diciembre. Vamos a ver cómo sesionan el 24. Vamos a ver cómo sesiona el 24. Entonces, lo que se quiere decir en este caso es que durante estos 10 días que tienen de sesiones tendrán que evacuar el nuevo estatuto de rentas. Todo el mundo decía, pero dejen que sea el nuevo gobierno el que aplique esta situación. No sabemos cuáles sean los intereses que hayan en ese sentido, pero veremos a ver qué ocurre. 10 días más para la Asamblea Departamental en materia de citaciones. ¿Y por qué se suspendió ese proyecto? Le preguntamos a la diputada Blanca Lilia Vargas, quien fue una de las que propuso que ese proyecto se suspendiera en su discusión en la corporación. ¿Qué dijo la diputada Blanca Lilia Vargas? Dijeron anteriormente acá, nosotros hasta ahora estábamos en el tema de legalización del predio a nombre de la Unión Temporal Terminal Yopal. Los estudios y diseños en este momento ya se iniciaron. Esa pregunta surgió en algunos momentos. La diputada, Dijeron anteriormente acá, nosotros hasta ahora estamos. la diputada Blanca Lilia Vargas, ya vamos con ella, con este tema tan importante que tiene que ver eso. Ese proyecto fue presentado incluso en ordinarias por la administración departamental, luego fue retirado y vuelto a presentar en ordinarias, pues como todos podemos ver, nos lo presentaron hasta el día de hoy para discusión en plenaria, aunque muchos ya lo conocemos, traíamos dudas que no se logró aclarar en esta discusión. Por lo tanto, la ley también nos dice, el reglamento interno de la Asamblea, que el proyecto debe ser leído en su totalidad, artículo a artículo, y son 631 artículos, y no podíamos permitir pues nosotros que violar la ley, que el proyecto quedara viciado y se votara en bloque cuando no ha sido leído. Una vez el proyecto se lea, según lo dicta el reglamento interno, se puede votar como uno quiera, en bloque o por articulado, pero debe ser leído, y aquí pues no podíamos aprobar de esa manera este proyecto. Entonces se ha pedido la suspensión, ahora vamos a hacer las consultas jurídicas, a ver si la administración departamental tiene que volver a presentarlo o si se puede continuar con el estudio, pero hay que hacer las consultas jurídicas, puesto que el periodo de sesiones ordinarias en el que fue convocado cerró el día de hoy. Es bastante dispendioso el proyecto, ¿no? Es de muchísima responsabilidad y no hay obligatoriedad, o sea, no existe la urgencia para ser aprobado sin darle el debido estudio, porque no compromete los recursos del departamento absolutamente para nada, y más bien sí podría uno llegar a cometer una irresponsabilidad de que afecte de alguna manera el bolsillo de los casanareños. Una votación en bloque de un proyecto de estas características, ¿qué podría acarrear? Demandas incluso, porque si el día de mañana alguien tiene dudas sobre un artículo y va a consultar las actas que se hacen en la Asamblea o las grabaciones, pues no van a existir. Entonces no se puede votar en bloque, se puede votar en bloque siempre y cuando primero se ha leído artículo por artículo. Diputada, lo escogió la Navidad entonces en el análisis de este proyecto. En mi caso agradezco a Dios porque siempre me ha encantado el trabajo que he hecho, lo he hecho con responsabilidad, y si tengo que trabajar hasta el último día, doy gracias a Dios por eso. Bueno, y de los otros proyectos que se aprobaron, ¿se puede decir que fue un balance positivo? ¿Se hizo a conciencia todo lo que se adelantó en este periodo de extras? Sí, el del FESCA también se quedó, pues que consideramos que le faltaba socialización con el sector beneficiado o afectado, que son los jóvenes del departamento de Casanare, y consideramos que algunas cosas no eran tan claras, que hay que mejorar la redacción, y no solo la redacción, sino la forma y el fondo del proyecto. Consideramos que es un proyecto que sí tiene que ser muy bien analizado, muy bien estudiado, buscando, como he dicho siempre, el beneficio del sector que va a ser beneficiado o perjudicado, que son los estudiantes de las universidades del departamento de Casanare y del país. Hay que procurar, aunque el fondo presenta un manejo responsable, aún hay mucho por mejorar, y ese proyecto de acuerdo es necesario, pero volvemos a lo mismo, con responsabilidad, sin carreras, y sobre todo que el sector que es beneficiado o afectado sea tenido en cuenta, y eso no había sucedido. No solo un proyecto debe cumplir jurídicamente, sino que debe ser de conveniencia para la población a la que va a afectar.
Diputada, llama la atención que proyectos tan importantes de tan notable trascendencia hayan sido dejados a última hora. ¿Qué explicación conocen ustedes al particular? La verdad ninguna, no, tampoco, esa es otra duda que nos asalta y con mayor, digamos, no porque consideremos que alguien pueda llegar a hacer algo indebido, pero de pronto el tiempo o sus obligaciones no les permitió presentarlo antes, pero no por eso nosotros podemos votar de manera poco profesional o poco responsable con quienes esperan de nosotros actuaciones que quede clara las cosas para el día de mañana, que nos pregunten por qué se hizo esto o por qué quedó, pues uno pueda hablar francamente y mirar a la cara a las personas y decirle por qué se votó de esa manera y no en las carreras. Recordemos que nosotros ya sabemos que del afán no queda sino el cansancio. Bueno, por lo que vemos, este código de rentas lo llevará hasta el último día porque es bien dispendioso todo lo que contiene. Llama la atención que se aprueba la ordenanza y apenas justico quedará el tiempo para la sanción. ¿Qué piensa sobre eso? Hay que, como dije, hacer las consultas jurídicas, a ver si puede ser como la proposición se hizo. La proposición fue una proposición bien intencionada para desempantanar el proyecto y para ser leído, para ser estudiado de la manera correcta y que todas las dudas queden aclaradas, pero sí, definitivamente no se podía aprobar como se presentó a la plenaria, porque el proyecto sí tuvo bastantes días dentro del seno de la Asamblea Departamental. En ese caso no hubo negligencia del gobierno departamental, más bien fue el trámite que surtió dentro de la Asamblea Departamental. Reconoce Blanca Lilia que la negligencia no estuvo en el gobierno departamental que presentó el proyecto en repetidas ocasiones, sino en la misma directiva de la Asamblea. Es que hay que decirlo, Jorge Eduardo García a veces es terco en muchas decisiones y ayer quedó demostrado una vez más de esa actitud, su actitud.